Agosto del 480 a.C. Un desfiladero estrecho, un puñado de hombres, y el ejército más grande que el mundo antiguo había visto jamás. No fue una batalla, fue una declaración, una línea trazada en la arena entre la libertad y la esclavitud, entre Occidente y Oriente, entre el hombre libre y el súbdito. 300 espartanos, no 300.000, 300. Enfrentaron a un océano de guerreros persas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y durante 3 días, ese puñado de hombres detuvo al imperio más poderoso de la tierra, no porque fueran más fuertes, no porque fueran más numerosos, sino porque habían sido criados desde la cuna con una sola verdad: la muerte antes que el deshonor, la victoria o la tumba, nada más. Esta es la historia de cómo 300 hombres se convirtieron en un muro humano, de cómo detuvieron a 10.000 inmortales, de cómo murieron hasta el último hombre, y de cómo, al morir, salvaron la civilización occidental. Porque las Termópilas no fue una derrota. Fue el grito de guerra que unió a Grecia y cambió el destino del mundo para siempre. El imperio persa bajo Jerjes I era una máquina de conquista sin igual. Se extendía desde Egipto hasta la India, controlaba 20 naciones, 50 millones de súbditos y un ejército que, según las estimaciones modernas, contaba con 250.000 soldados. Heródoto, el padre de la historia, escribió que eran 2 millones. Una exageración evidente, pero que captura la escala aterradora de la invasión. Los persas no venían solo a conquistar. Venían a borrar a Grecia del mapa. 10 años antes, en la batalla de Maratona, los atenienses habían humillado a Darío, el padre de Jerjes. Habían derrotado a una fuerza de invasión persa y enviado a los sobrevivientes de regreso al este con la cola entre las piernas. Darío juró venganza, pero murió antes de poder cumplirla. Jerjes heredó no solo su trono, sino también su sed de sangre griega. Organizó la mayor invasión de la historia antigua. Un ejército masivo, una flota de más de 1.200 barcos y una ambición sin límites: conquistar Grecia, esclavizar a su pueblo y demostrar que el poder persa era absoluto e incontestable. Grecia no era una nación unificada, era un mosaico de ciudades-estado, poleis, que pasaban más tiempo peleando entre sí que cooperando. Atenas, la ciudad de la democracia y la cultura. Esparta, la máquina de guerra obsesionada con el honor militar. Corinto, Tebas, Argos, todas celosas de su independencia, todas desconfiando de las demás. Cuando las noticias de la invasión persa llegaron, las ciudades griegas se reunieron en pánico. Sabían que divididos caerían. Después de debates interminables, formaron una alianza defensiva. Los atenienses aportarían su flota, la más poderosa de Grecia. Los espartanos aportarían su infantería, la más temida del mundo. El plan era simple: detener a los persas en tierra en un punto de estrangulamiento, las Termópilas, un desfiladero estrecho entre las montañas y el mar, y al mismo tiempo, enfrentar a la flota persa en el cabo Artemisio. Si podían detener el avance persa aunque fuera por unos días, ganarían tiempo para evacuar Atenas y movilizar al resto de las fuerzas griegas. Las Termópilas eran el lugar perfecto para una defensa desesperada. El nombre significa puertas calientes, por las aguas termales cercanas. Era un paso montañoso tan estrecho que en algunos puntos solo cabían unos pocos hombres lado a lado. Un ejército masivo no podría desplegar su fuerza numérica allí. Sería forzado a atacar en oleadas pequeñas, y eso significaba que una fuerza pequeña pero disciplinada podría contenerlos. El rey Leónidas de Esparta fue elegido para comandar la fuerza defensiva. Era un guerrero veterano, un hombre de 50 años, viejo para los estándares antiguos pero curtido en batalla y respetado sin reservas. Sabía lo que estaba en juego, y sabía que el tiempo lo era todo. Pero había un problema.
Esparta estaba celebrando la Carneia, un festival religioso durante el cual estaba prohibido hacer la guerra, y al mismo tiempo, los Juegos Olímpicos estaban en curso, otro periodo sagrado de paz. Los éforos, los magistrados de Esparta, se negaron a movilizar al ejército completo hasta que terminaran las festividades religiosas. Fue una decisión que enfureció a Leónidas. No tenían tiempo. Los persas ya estaban en camino, pero Esparta era un estado religioso tanto como militar. Las leyes sagradas no podían romperse. Así que Leónidas tomó una decisión audaz. Llevaría solo su guardia personal. 300 espartanos, hombres elegidos personalmente por él, todos veteranos, todos con hijos varones para continuar su linaje. Porque Leónidas sabía la verdad. Esta no era una misión de guerra, era una misión suicida, y solo quería hombres dispuestos a morir. El plan era ganar tiempo, resistir en las Termópilas hasta que terminaran las festividades y el ejército completo de Esparta pudiera marchar. Días. Solo necesitaban días, y Leónidas estaba dispuesto a pagar ese tiempo con su vida y las de sus 300. Los 300 espartanos no viajaron solos. En el camino, se les unieron contingentes de otras ciudades griegas, 700 hoplitas de Tespias, 400 de Tebas, 1000 de Fócida, más de Micenas, Corinto y otras poleis. En total, la fuerza griega en las Termópilas sumaba entre 7.000 y 11.500 hombres, según las fuentes. No era un ejército grande, pero era suficiente para bloquear el paso, y en su núcleo estaban los 300 espartanos, la élite de la élite. Hombres que habían sido criados desde los 7 años en la Agogé, el brutal sistema educativo espartano. Habían sido entrenados para ignorar el dolor, para obedecer sin cuestionamientos, para valorar el honor por encima de la vida. Para ellos, la muerte en combate no era una tragedia, era la única forma aceptable de morir. Leónidas estableció su campamento en la parte más estrecha del paso. Allí, los habitantes de Fócida habían construido una muralla defensiva siglos antes. Los griegos la repararon y reforzaron, cavaron trincheras, colocaron estacas, prepararon el terreno y esperaron. No tuvieron que esperar mucho. A finales de agosto, el ejército persa llegó, y cuando los griegos vieron el tamaño de esa fuerza, algunos sintieron que el coraje los abandonaba. Era un mar humano, filas y filas de soldados que se extendían hasta el horizonte, estandartes de 20 naciones diferentes ondeando al viento, el sonido de miles de tambores retumbando en el valle, y al frente, en su trono portátil, Jerjes, el rey de reyes, observaba a los griegos con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Estos eran los hombres que creían poder detenerlo? Este puñado de locos que se atrevían a desafiarlo. Jerjes esperó 4 días, no por estrategia, por arrogancia. Estaba seguro de que los griegos huirían, que al ver el tamaño de su ejército, simplemente abandonarían sus posiciones y correrían. Envió exploradores a observar a los defensores. Los exploradores regresaron con informes extraños. Los espartanos no estaban preparándose para huir. Estaban haciendo ejercicio, peinando sus largos cabellos, cantando. Actuaban como si no tuvieran preocupación alguna en el mundo. Jerjes quedó desconcertado. Llamó a Demarato, un rey espartano exiliado que servía en su corte. Le preguntó qué significaba ese comportamiento. Demarato le dijo la verdad. «Mi señor, esos hombres se están preparando para morir. Es costumbre espartana peinarse antes de una batalla en la que esperan caer. No huirán, lucharán hasta el final, y matarán a muchos de los tuyos antes de morir». Jerjes rió. Seguía sin creerlo. Así que envió un último mensaje a Leónidas. Una oferta simple. Depongan sus armas y vivan. Leónidas respondió con 2 palabras que se convertirían en inmortales. Molon lave. Ven a tomarlas. Al amanecer del 5.º día,
Jerjes perdió la paciencia. Ordenó el ataque. La primera oleada fue compuesta por tropas medas, guerreros del este del imperio. Miles de ellos cargaron por el desfiladero, gritando, blandiendo espadas y lanzas. Se estrellaron contra la línea espartana como una ola contra un acantilado. Y se rompieron. Los espartanos luchaban en falange, una formación compacta de hoplitas con escudos superpuestos y lanzas proyectadas hacia adelante. Era un muro de bronce y hierro, impenetrable. Los medos no podían romperla. Los espartanos, disciplinados, avanzaban y retrocedían en perfecta sincronía. Mataban con eficiencia brutal. Un golpe de lanza, un empujón de escudo, otro enemigo caía. Los persas tenían números, pero los espartanos tenían entrenamiento, armadura superior y el terreno a su favor. La estrechez del paso impedía que los persas usaran su superioridad numérica. Solo unos pocos podían atacar a la vez, y esos pocos morían, ola tras ola, hora tras hora. Jerjes, observando desde su trono, no podía creerlo. Sus tropas estaban siendo masacradas. Envió más. Cisios, Sacae, bactrianos, guerreros de todas las partes del imperio. Todos cayeron igual. El desfiladero se convirtió en un matadero. Los cuerpos se apilaban tan alto que los persas tenían que trepar sobre los cadáveres de sus camaradas para llegar a la línea griega. Y los espartanos seguían matando, no con furia, con precisión, como si estuvieran realizando una coreografía de muerte ensayada 1000 veces. Heródoto escribió que 5000 arqueros persas dispararon tantas flechas que bloquearon el sol. Un espartano llamado Dieneses, al escuchar esto, sonrió y dijo: «Excelente, lucharemos en la sombra». Los espartanos no conocían el miedo. Habían sido entrenados para no sentirlo. Y si lo sentían, para nunca mostrarlo. Al final del primer día, Jerjes estaba furioso. Había perdido miles de hombres y no había avanzado ni un metro. Así que jugó su carta más fuerte. Los inmortales. 10.000 guerreros de élite. La guardia personal del rey. Eran llamados inmortales porque su número nunca disminuía. Cuando uno caía, era reemplazado inmediatamente, manteniendo siempre el total en 10.000. Estaban mejor entrenados, mejor armados, mejor disciplinados que el resto del ejército persa. Eran la punta de lanza del imperio, y Jerjes los envió contra los espartanos convencido de que aplastarían a los griegos en minutos. Comandados por Hidarnes, los inmortales marcharon hacia el desfiladero en perfecta formación. Los espartanos los vieron venir. No retrocedieron. No temblaron, solo ajustaron sus escudos y esperaron. El choque fue brutal. Los inmortales eran buenos, pero los espartanos eran mejores. La falange espartana no se rompió. Los inmortales, con lanzas más cortas y armaduras más ligeras, no podían penetrar el muro de escudos. Los espartanos los destrozaron. Usaron una táctica engañosa. Fingían retirarse en desorden. Los persas, creyendo que habían roto la línea, cargaban, y entonces los espartanos giraban, reformaban la falange y contraatacaban. Los persas quedaban atrapados, rodeados, aniquilados. Heródoto escribió que Jerjes, observando la batalla, se levantó de su trono 3 veces, temiendo por su ejército. Los inmortales, los invencibles, estaban siendo masacrados. Al caer la noche se retiraron. No habían logrado nada. El paso seguía bloqueado, y los griegos seguían de pie. Jerjes estaba desesperado. 2 días de batalla, miles de muertos, y no había avanzado ni un paso. El segundo día fue una repetición del primero. Jerjes envió oleada tras oleada. Los inmortales atacaron de nuevo, y de nuevo fueron rechazados. Los espartanos estaban cansados, heridos, pero no quebrados. Rotaban sus líneas. Los hombres del frente descansaban mientras los de atrás tomaban su lugar. Luchaban con una eficiencia mecánica, sin emoción, sin pánico, solo cumpliendo su deber. Para ellos, esto no era heroísmo, era su trabajo. Habían nacido para esto.
Mientras tanto, en el cabo Artemisio, la flota griega peleaba batallas navales contra los persas. Las tormentas habían dañado a la flota persa. Los griegos estaban conteniendo el avance marítimo. El plan estaba funcionando. Si podían resistir unos días más, Esparta enviaría refuerzos. Atenas completaría su evacuación. Grecia tendría una oportunidad. Todo dependía de que Leónidas mantuviera el paso cerrado. Pero entonces llegó la traición. Un griego local llamado Efialtes. Ya conocemos su historia. Ambicioso, codicioso, sin honor. Subió la colina hasta la tienda de Jerjes y le ofreció un secreto a cambio de oro. Le habló de la Nopea, un sendero de montaña que rodeaba las Termópilas. Un camino estrecho y traicionero que los griegos no podían defender con su número reducido. Jerjes no podía creer su suerte. Le pagó a Efialtes una fortuna. Y esa noche envió a los inmortales bajo el mando de Hidarnes a marchar por el sendero. 1000 focidios custodiaban el paso de montaña, pero estaban mal preparados. Cuando escucharon el sonido de miles de botas sobre las hojas, entraron en pánico. Los inmortales los barrieron sin esfuerzo. Para el amanecer, habían rodeado completamente la posición griega. Un mensajero corrió hasta Leónidas con la noticia. El rey no se sorprendió. Sabía que esto podía suceder. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Reunió a sus comandantes. Les dijo la verdad. Estaban rodeados. La batalla estaba perdida. La única opción era retirarse o morir. Ordenó a la mayoría de los griegos que se retiraran, que vivieran para luchar otro día. Muchos obedecieron, pero no todos. Los 700 tespios se negaron a irse. Dijeron que no abandonarían a los espartanos. Los 400 tebanos permanecieron, aunque algunas fuentes sugieren que fueron forzados. Y los 300 espartanos, por supuesto, se quedaron. No porque Leónidas lo ordenara, porque la ley espartana era clara. Un espartano nunca retrocede, nunca huye, nunca se rende. Victoria o muerte. Nada intermedio. Leónidas sabía que iban a morir, pero también sabía que su muerte tendría un propósito. Cada hora que resistieran era una hora más para que el resto de Grecia se preparara. Cada persa que mataran era un persa menos que enfrentarían en las batallas futuras. Y más importante, su sacrificio sería un símbolo. Una declaración de que los griegos preferían morir libres que vivir como esclavos. Así que esa mañana, el tercer día, Leónidas llevó a sus hombres no a defender el muro, los llevó a campo abierto, una carga suicida, directamente hacia el campamento persa. Era una locura, y era brillante. Los persas no esperaban un ataque. Los griegos se lanzaron sobre ellos como demonios. Mataron a cientos antes de que los persas reaccionaran. Lucharon con una ferocidad desesperada. Sabían que iban a morir, y querían llevarse a tantos persas como pudieran. La batalla final fue apocalíptica. Los espartanos lucharon con lanzas hasta que se rompieron, luego con espadas, luego con escudos, luego con las manos desnudas. Leónidas cayó temprano, atravesado por múltiples lanzas. Sus hombres lucharon sobre su cuerpo, defendiéndolo incluso en la muerte. 4 veces los persas tomaron el cadáver. 4 veces los espartanos lo recuperaron. Finalmente, rodeados, superados 50-1, se retiraron a una pequeña colina. Los persas no se atrevieron a atacarlos cuerpo a cuerpo de nuevo. Los rodearon y los cubrieron con flechas, miles de flechas, una lluvia negra de muerte. Los espartanos levantaron sus escudos, formaron un círculo y murieron de pie, hasta el último hombre. Cuando terminó, Jerjes ordenó que decapitaran el cuerpo de Leónidas y clavaran su cabeza en una pica. Una violación brutal de las costumbres de guerra. Un acto de furia y humillación. Porque Leónidas lo había hecho sangrar como ningún enemigo antes. Los persas habían ganado.
Habían tomado las Termópilas, pero el costo fue devastador. Según Heródoto, perdieron 20.000 hombres. Estimaciones modernas sugieren que fueron al menos 10.000. En 3 días, contra 7.000 griegos. Y los 300 espartanos habían matado a una fracción desproporcionada de ellos. Pero más importante que los números fue el impacto psicológico. Los persas habían aprendido que los griegos no huirían, que lucharían, que morirían antes que rendirse, y eso aterraba incluso a los inmortales. Jerjes continuó su invasión. Tomó Atenas, la quemó. Pero un mes después, en la batalla naval de Salamina, la flota persa fue destruida. Y un año después, en Platea, el ejército persa fue aniquilado. Grecia había ganado la guerra. Y todo comenzó en las Termópilas, porque la resistencia de los 300 le dio a Grecia tiempo. Tiempo para evacuar, tiempo para reagruparse, tiempo para contraatacar. Pero el legado de las Termópilas fue más profundo que la estrategia militar. Fue un momento definitorio en la historia de la civilización. Los griegos habían demostrado que hombres libres, luchando por su libertad, podían derrotar a un imperio de esclavos, que la disciplina y el coraje podían superar los números, que la calidad superaba a la cantidad, y que algunas cosas valían más que la vida. La batalla se convirtió en un símbolo de resistencia contra la tiranía, de sacrificio por el bien común, de la victoria moral incluso en la derrota militar. Los espartanos se convirtieron en leyenda, y Leónidas se convirtió en inmortal, no en el sentido de los inmortales persas, cuyo nombre se olvidó, sino en el sentido verdadero. Su nombre, su sacrificio, su coraje, vivieron para siempre. 2500 años después, la batalla de las Termópilas sigue siendo estudiada en academias militares de todo el mundo. Sigue siendo citada como ejemplo de liderazgo, disciplina y sacrificio. Porque lo que pasó en ese desfiladero no fue solo una batalla, fue la prueba de que la civilización occidental, con sus valores de libertad, democracia y dignidad individual, podía sobrevivir. Si los persas hubieran conquistado Grecia, no habría habido democracia ateniense, no habría habido filosofía griega, no habría habido Sócrates, Platón, Aristóteles, no habría habido el Renacimiento, no habría habido la Ilustración. La cadena de ideas que definió Occidente se habría cortado antes de comenzar. Y todo eso fue salvado por 300 hombres que se pararon en un desfiladero y dijeron, no, no pasarán, no mientras vivamos. Y cuando ya no vivamos, habremos matado a tantos de ustedes que los que vengan después de nosotros tendrán una oportunidad. Esa fue la grandeza de las Termópilas. No fue una victoria militar, fue una victoria del espíritu humano. Fue la demostración de que un puñado de hombres, unidos por un ideal, dispuestos a morir por él, pueden cambiar el curso de la historia. Los 300 espartanos no salvaron Grecia con su vida, la salvaron con su muerte, porque su sacrificio encendió una llama de resistencia que nunca se apagó. Unió a las ciudades griegas como nada antes lo había hecho. Transformó una colección de poleis celosas en una nación unida. Y le dio a Grecia la voluntad de seguir luchando incluso cuando todo parecía perdido. El muro humano de Esparta cayó, pero había cumplido su propósito. Había comprado tiempo. Había infligido bajas masivas. Había demostrado que los persas podían sangrar. Y había enviado un mensaje que resonaría a través de los siglos. Un mensaje a todos los tiranos, a todos los imperios, a todos los que buscan esclavizar a los libres. Vendrán hombres que preferirán morir de pie que vivir de rodillas. Vendrán hombres que no pueden ser comprados, que no pueden ser intimidados, que no pueden ser derrotados, porque ya han aceptado la muerte. Y esos hombres, por pocos que sean, son invencibles, porque han encontrado algo más valioso que la vida, el honor, y nadie puede quitárselo salvo ellos mismos. 300 contra 10.000. No debería haber sido una batalla.
Debería haber sido una masacre unilateral, y lo fue, solo que en la dirección opuesta a la que Jerjes esperaba. Porque los números no lo son todo, el corazón lo es, la voluntad lo es. Y en las Termópilas, 300 corazones espartanos valieron más que 200.000 cuerpos persas. Esa es la lección de las Termópilas. Esa es la razón por la que, 25 siglos después, todavía recordamos los nombres de Leónidas y sus 300, y por la que nadie recuerda los nombres de los 10.000 inmortales que murieron tratando de romper el muro humano de Esparta. El muro que no podía romperse, el muro que salvó Occidente, el muro de 300 hombres que se negaron a moverse. Y cuando finalmente cayeron hacia adelante, con las armas en las manos, con el enemigo a sus pies, y con la victoria en sus corazones, porque sabían la verdad. No habían perdido, habían ganado, solo que su victoria no se mediría en terreno conquistado, se mediría en siglos de libertad que su sacrificio había asegurado.